Ya trabajo en el Hospital Regagliati. Lo que vamos a ver ahora es líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. ¿Ya? A ver, recordemos, el agua corporal total se da igual en Homero, en March, en Maggie, en el abuelo. No. A ver, ¿qué dice Cristian Cosco? Cristian Cosco. No hay Cristian Cosco, ¿ah? Acá dice presente, supongo que no está. Póngale falta. Ya, bueno, en Maggi probablemente sea mayor el porcentaje de agua, ¿no? Recordemos que los líquidos están compartimentalizados. El agua corporal total es más o menos el 60% del peso total. El líquido extracelular conforma el 20% y el intracelular el 40%. Del extracelular, el 5% va a ser el plasma y el 15% va a ser lo que es el intersticio. Ya. Entonces, el sodio, vamos a ver. Ya, bien, entonces tenemos aniones, cationes, tanto en el extracelular como en el intracelular. Hay los principales cationes que vamos a tener en el extracelular, a la cabeza va a ser el sodio, y en el intracelular el potasio. Dentro de los aniones, el principal en el intracelular va a ser las proteínas en el intracelular, y los sulfatos y los fosfatos. En el extracelular, por el contrario, vamos a tener el cloro y el bicarbonato. El agua puede difundir entre estos tres compartimentos de forma pasiva. En cambio, los electrolitos van a requerir bombas para moverse. Dentro de esos, lo más conocido es la bomba sodio-potasio, que requiere ATP para pasar de un compartimento a otro. Moviliza sodio y excreta potasio, ¿no? Estos electrolitos nos van a dar una osmolaridad. Esta osmolaridad la vamos a poder calcular a partir del sodio, la glucosa y el boom, con la fórmula que pueden ver en la pantalla. Bien, esto, como hemos dicho, los electrolitos, los líquidos se van a mover, entonces vamos a tener un balance entre lo que entra y lo que sale, entre los ingresos y los egresos. Bien, a ver, Camila, Micaela, Agreda. Micaela, dime un ejemplo de un ingreso. De líquido. Un ingreso. ¿En el que se te ocurre? Y un ingreso, por ejemplo, tenemos líquidos que entran, líquidos que salen. Ya. Micaela hoy día no tomó desayuno. Américo, buen día. Américo, un ejemplo. ¿De un líquido o cualquier cosa que ingrese? No sé, de un ingreso. ¿El sodio por los canales de calcio? No, de un ingreso, no en célula, en un ingreso en general en un balance. ¿Beber agua? ¿Beber agua? La ingesta oral, ¿no? La ingesta oral, ya, vamos. Gabriel Cosa, un ejemplo de un egreso. Egreso. Esta es ingesta. La orina, perfecto. Xiomara Espinosa, un ejemplo de un ingreso. Ingreso. Ya, vía intravenosa. Joseph Fuentes, un egreso. ¿Un drenaje? Sí, los drenajes, bien. Entonces tenemos los ingresos. Los ingresos, dentro de todo lo que han dicho, vamos a tener la vía oral, las infusiones parenterales, las transfusiones, plasma, sangre, todo lo que va a entrar. Y además de eso vamos a tener el agua de oxidación, que va a ser las pérdidas insensibles entre 3 o 0.2 ml kilo. De los egresos vamos a tener pérdidas sensibles que son medibles, como la orina, como los sangrados, como los drenajes. Y pérdidas insensibles que no vamos a poder cuantificar y que solo podemos suponer
que la mayor parte son por piel, el 75%, de ahí el 25% a través de pulmones por el vapor de agua que se pierde en la respiración, que van a variar con la fiebre, el hipermetabolismo y la hiperventilación, van a aumentar con esto, y también varían en las condiciones quirúrgicas. En un paciente en sala de operaciones, una cirugía pequeña puede llegar a ser de 1 a 3 ml kilo hora las pérdidas insensibles, pero en una laparotomía, en una cirugía con abdomen abierto, las pérdidas pueden llegar a 7 a 11 ml kilo hora. ¿Ya? La diferencia entre los ingresos y los egresos nos va a dar un balance. La idea es que el balance sea alrededor de 0, un balance neutro. Sin embargo, en algunas condiciones vamos a ver que el balance se altera. En pacientes quirúrgicos en particular, pacientes posoperados, los primeros días pueden tener balances positivos. Van a ser balances que aparentemente van a estar reteniendo volumen, y esto va a ser por Humberto Lagones. ¿Por qué crees que un paciente posoperado va a hacer balances positivos al inicio, los primeros días del posoperatorio? ¿Quién dijo interleuquinas? ¿Por ahí alguien dijo interleuquinas? Bien. ¿Tu nombre? Paola, bien. El proceso inflamatorio. La cirugía es una agresión y produce inflamación, y como produce inflamación somos una gran roncha, retenemos líquido y eso produce un balance positivo que se mantiene hasta el 7º día, más o menos 7º, 10º día. De hecho, una de las características que vamos a ver en un paciente que está entrando en convalecencia, en resolución del cuadro, es que el balance se empieza a tornar negativo y posteriormente ya se vuelve cero. Bien, para hablar del balance tenemos que saber cuántos son nuestros requerimientos. Esta es la fórmula de Holliday y Segart, va a venir en el examen por si acaso. Tienen que saber cuánto es el requerimiento hídrico de un paciente y lo calculamos por Holliday y Segart, o lo podemos calcular también por más o menos 35-45 ml kilo hora. Bueno, por Holliday y Segart los primeros 10 kilos va a ser 100 ml por kilo día, los siguientes 10 a 20, 50, y los kilos que sobren a partir de eso va a ser 20 ml kilo día. ¿Sí? Los requerimientos de sodio va a ser de 1 a 2 milimoles kilo día, van a encontrar literatura que dice hasta 3, y de potasio van a encontrar de 0.5 a 1 milimol kilo día, que pueden encontrar también literatura que dice de 1 a 2. Bien, los trastornos en el equilibrio de los líquidos pueden clasificarse, puede afectarse el volumen, la concentración o la composición. En pacientes quirúrgicos lo que más vamos a ver es el déficit del volumen extracelular, que puede ser agudo, puede ser crónico, puede haber pérdidas gastrointestinales, puede haber tercer espacio. El tercer espacio ya sea por el proceso inflamatorio mismo propio de la respuesta a la cirugía o por alguna otra causa. Vamos a observar secundario a esto, alteraciones cardiovasculares en el sistema nervioso central, puede haber hemoconcentración, el boom puede subir, al igual que la osmolalidad urinaria, que es lo que se espera cuando tenemos un déficit en el volumen extracelular. Un exceso en el líquido extracelular secundario puede ser a una iatrogenia, a una disfunción renal, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva. Estos estados son hipervolémicos, el paciente retiene volumen, ya sea por un juego de presiones o por la misma patología de fondo. Síntomas, principalmente vamos a ver síntomas pulmonares, que ya los deben saber, la congestión, el paciente va a cursar con crépitos bilaterales, que se extienden desde la base hacia arriba, va a cursar con disnea, síntomas cardiovasculares y signos cardiovasculares, la interpretación yugular, puede haber hepatomegalia, ¿no? Y edemas. Recordemos que tenemos osmorreceptores y vasoreceptores, ¿no? Los osmorreceptores van a sensar la concentración en plasma, y los vasoreceptores van a medir presión y volumen. Los osmorreceptores van a estimular la secreción de vasopresina y sed. Recordemos que la vasopresina es secretada por Andrea Reyes. Cuéntame, ¿quién secreta la vasopresina? Empieza con N y termina en fisis. La neurohipófisis. Bien, ¿y la vasopresina dónde actúa Yadira Rosales? ¿Dónde actúa la vasopresina? Es la hormona, la vasopresina es lo mismo que la ADH, ¿cierto? Entonces actúa a nivel de las
acuaporinas en el riñón, ¿no? ¿Y absorbe qué? Agua, solo agua. Y el otro mecanismo va a ser la sed. Bien, para los receptores que juegan con la presión y el volumen, los más importantes van a estar en el callado aórtico y en los senos carotídeos. Van a generar respuestas neurales y hormonales. El eje renina, angiotensina, aldosterona y péptido natriurético auricular son los mediadores hormonales. Y neurales, también vamos a ver ahí el mecanismo de la taquicardia, de la acción del nodo sinusal, entre otros. Bien, cambios en la concentración. Vamos a tener electrolitos que ya los hemos visto. El sodio, los niveles normales de sodio ya sabemos, esos 135, 145. Un sodio sérico por debajo de 135, vamos a hablar de hiponatremia. Bien, al hablar de hiponatremia vamos a tener que medir la osmolaridad sérica. Como les dije, esto lo vamos a calcular. ¿A partir de qué lo vamos a calcular? La fórmula que le dimos, que considera sodio, glucosa y mu. Si es menos de 280 vamos a tener una hiponatremia hipotónica, si es de 280 a 295 una hiponatremia isotónica, y si es mayor a 295 es una hiponatremia hipertónica. Si es hipertónica, quiere decir que la causa probablemente en este caso sea que se ha administrado una solución hipertónica que ha causado de que haya más osmoles en el plasma circulante y el sodio sérico se ha diluido por eso, porque esos osmoles han jalado agua hacia el intravascular y han ocasionado que el sodio que se mantiene constante en este momento se diluya relativamente. Esto es por la administración de ya sea de manitol, glicina, sorbitol y en particular el que tienen que recordar la hiperglucemia. Hiponatremia isotónica en estados de hiperlipidemia, hiperproteinemia, y la que vamos a ver sobre todo en pacientes quirúrgicos va a ser la hiponatremia hipotónica. Ahí vamos a tener que valorar el volumen y vamos a hablar de hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Si hablamos de hipovolémica, hablamos de que hay una disminución del volumen de agua corporal total y ahí tenemos que ver el sodio urinario. Si tenemos un sodio urinario mayor a 20, quiere decir que las pérdidas se producen por vía renal. Si tenemos un sodio urinario menor a 20, entonces las pérdidas son por vía extrarrenal. En estados hipovolémicos lo que esperamos es de que el organismo retenga sodio para lograr retener agua. Si el sodio urinario es menor a 20, probablemente la pérdida es extrarrenal. En este caso las causas: deshidratación, diarrea, líquidos en el tercer espacio, quemaduras, pancreatitis, traumatismos y vómitos. Si es mayor a 20, las pérdidas son renales y hablamos de deficiencia de mineralocorticoides, diuréticos y síndrome PR de sangre. En estados euvolémicos, donde el volumen corporal de agua corporal total no se ha alterado, las causas principalmente deficiencia de glucocorticoides, hipopotasemia, por pérdidas de líquidos gastrointestinales o diuréticos, alteración del osmotato, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y la intoxicación con agua. Estos pacientes que toman exceso de agua sin necesidad de que haya sed, esto se llama, está relacionado, tiene un mecanismo similar al SIDA, pero es un trastorno psiquiátrico. Y estados hipervolémicos asociados a antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos son estados edematosos, en particular la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad hepática, la cirrosis. Recuerden que hacen retención de volumen por una pérdida de proteínas, disminuye la presión oncótica y eso hace que retengan líquidos en el intersticio. Síndrome nefrótico, insuficiencia renal, embarazo. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento? En el caso de la hiponatremia, no vamos a corregir, salvo que tengamos un sodio menor a 110 o síntomas neurológicos. Si ese es el caso, vamos a pasar solución salina hipertónica más un diurético de asa para tratar de llevar a un sodio de 120, que ya nos saca del peligro. El cálculo va a ser cuánto vamos a corregir: déficit de sodio 0.60, esto es agua corporal total, por 120 va a ser a lo que vamos a tratar de llevarlo, menos el sodio medido, y con esto vamos a tener cuánto es el déficit de sodio que vamos a requerir y lo vamos a pasar mediante esta solución hipertónica. La idea no es corregir más de 8 o 10 miliequivalentes por día, porque la corrección de una hiponatremia de forma rápida puede llevarnos a milihemolisis continua.
En el caso de que no haya síntomas neurológicos o el sodio sea menor de 110, investigamos por la causa de hiponatremia. Ya sabemos que vamos a tener estados hipovolémicos, euvolémicos e hipervolémicos. En estados hipovolémicos, el tratamiento va a ser restitución líquida con solución salina normal. En estados euvolémicos, por ejemplo SIHAT, intoxicación por agua, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía, esto va a ser hipervolemia, va a ser restricción de líquidos. Y en hiponatremias isotónicas o hipertónicas es corregir el trastorno subyacente. ¿Sí? Entonces, para resumir y para acordarnos, el sodio tenemos que, ¿cuándo lo corregimos? Lo corregimos si tenemos síntomas neurológicos o si tenemos sodio e hiponatremia grave. Si no, hay que tratar la causa. Y dentro de las causas ya saben que va a ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Si es por ejemplo hipertónica, por diabetes, por una cetoacidosis, hay que corregir la glucosa. Y si es hipotónica, hipovolémica, esto va a ser reposición con líquidos, euvolémica, hipervolémica, restricción de líquidos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo vamos a preparar la solución de sodio, solución salina hipertónica del 3%? Se usa cloruro de sodio del 0.9 y cloruro de sodio del 20%. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha calculado alguna vez? ¿No? Ya, lo voy a preguntar en el examen. Hipernatremia. Bien, entonces, si ya tenemos la hiponatremia, hablamos ahora de hipernatremia. Hipernatremia va a ser el sodio sérico mayor a 146. Vamos a hablar igual de hipovolemia, euvolemia e hipervolemia, cuando hay una ganancia de eso. Hipervolemia, ya sabemos, hay un mayor agua corporal total, entonces hay ganancia de sodio. Esto de la causa es administración de soluciones hipertónicas. Síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario. Recordemos la aldosterona que va a hacer que retengamos sodio y por tanto retenemos agua y perdemos potasio. El tratamiento: restituir el déficit de agua libre y suplementar con diuréticos de ácido. En estados euvolémicos, pérdida de agua pura. La pérdida puede ser renal o puede ser extrarrenal. Si la pérdida es extrarrenal, estamos hablando de pérdidas insensibles, respiratorias, piel. En este caso estamos perdiendo más agua que sodio y lo que está ocasionando que el sodio se eleve. El tratamiento va a ser restituir el déficit de agua libre. En pérdida renal vamos a tener diabetes insípida como ejemplo, que es Lady Jerónimo. Lady, cuéntame, ¿qué cosa es la diabetes insípida? ¿Tipo? Josué La Chira, ¿qué cosa es la diabetes insípida? ¿Qué dice el chat GPT? Ya, recordemos la diabetes. Sí, caracterizado por poliuria. ya, el poliuria, ¿pero por qué? Por la pérdida de... Claro, la vasopresina, ya sea que no se produce o ya sea que no actúa. Puede ser central o puede ser neutrógena, ¿no es cierto? Es por eso. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos agua. Y bueno, si es central o si es neutrógena, hay que eliminar los agentes causales, si es central hay que administrar los agentes. El tratamiento: restricción del sodio dietético, diuréticos tiazídicos. En la pérdida renal también puede ser hipodipsia, alentar el consumo de líquidos. Y en el caso de la hipovolemia, las pérdidas se pierde agua hipotónica. En este caso, si es mayor de 20, la pérdida es renal; si es menor de 20, la pérdida es extrarrenal. Igual las causas: quemaduras, pérdidas gastrointestinales, sudoración, diuréticos, insuficiencia renal, obstrucción urinaria. Y el tratamiento: restituir el déficit de agua libre. Entonces, en general, en el caso de la hipernatremia, es corregir el volumen y restituir el déficit de agua libre. ¿Cómo calculamos el déficit de agua libre? Con la fórmula que tienen aquí. 0.60 por peso corporal, esto es agua corporal total, por sodio sérico entre 140 menos 1. ¿Cómo vamos a corregir? ¿A qué velocidad? Vamos a pasar la mitad de lo que hemos calculado en las primeras 24 horas y la siguiente mitad en las 48 o 72 horas siguientes. Pregunta de examen. Ya les estoy diciendo las preguntas, no creo que fallen las preguntas. Bien, entonces el potasio. ¿Hasta aquí preguntas? Ya.
En el caso del potasio, en la hipercalemia vamos a tener aumento del aporte de potasio, las causas, aumento del aporte de potasio o destrucción celular. Recordemos, el potasio es el catión más importante del intracelular, entonces la destrucción de esa célula va a liberar potasio. Hemólisis, aplastamiento, rhabdomiólisis son causas de hipercalemia. La disminución de la excreción renal, pacientes con enfermedad renal crónica o renal aguda van a ser hipercalemia. Desplazamiento del intracelular, ya sea por acidosis, incremento rápido de la osmolaridad como la hiperglicemia, o el uso de ahorradores de potasio y K2A. La hipercalemia, si el sodio principalmente producía síntomas neurológicos, la hipercalemia nos va a producir síntomas neuromusculares, gastrointestinales y cardiovasculares. En un paciente operado nos va a interesar el potasio en particular porque puede ser causa de ilio, ¿ya? Y las alteraciones cardiovasculares. Si hablamos de hipercalemia, hablamos de leve cuando es de 5 a 6 y el tratamiento va a ser reducción de ingesta de potasio y diuréticos de asa. Iván Guantibamba, un ejemplo de un diurético de asa, Iván. Furosemida. Perfecto, muy bien. Y en el caso de que sea grave, vamos a hablar ya de alteraciones en el electrocardiograma, vamos a encontrar ondas tepicudas, que es la alteración más temprana, ampliación del QRS, onda P aplanada y el PR prolongado. El tratamiento, la primera medida va a ser estabilizar la membrana con la administración de gluconato de calcio al 10%. Otras medidas va a ser tratar de guardar el potasio dentro de la célula, que vamos a hacerlo con el bicarbonato de sodio, con dextrosa y con insulina. Vamos a administrar 0.5 gramos de dextrosa por kilo de peso y 0.3 unidades de insulina por cada gramo de dextrosa administrada. Agonistas beta inhalados como el salbutamol, el fenoterol, y otros tratamientos como el sulfonato de poliestireno sódico, que es el calizalate, pero eso no van a encontrar en Perú, diuréticos, hidratación y finalmente, si todo falla o ya estamos ante casos severos, la diálisis. En el caso de la hipocalemia, las causas va a ser consumo inadecuado, excreción renal de potasio, pérdidas digestivas, desplazamiento al intracelular, el potasio se guarda dentro de la célula, por alcalosis metabólica, por el uso de insulina, el uso de fármacos como foteresina, monoglucósido, cisplatino y fosfamida que inducen la reducción de magnesio van a provocar hipocalemia. El síndrome de realimentación también puede provocar hipocalemia. Igual los síntomas van a ser neuromusculares, gastrointestinales, cardiovasculares. Las alteraciones en el electrocardiograma esta vez van a ser diferentes y tenemos que recordar la onda U, aplanamiento de la onda T y cambios en el segmento ST. Y arritmias. En hipopotasemia leve, mayor a 3, el tratamiento va a ser reposición oral, 40 a 100 milimoles de cloruro de potasio, esto va a ser por vía oral. Y en hipopotasemia grave, cuando ya tenemos, vamos a tener que usar vía endovenosa periférica o vía central. El potasio idealmente se pasa por vía central porque es muy irritante. Por vía periférica se puede usar, pero una concentración no mayor a 40 milimoles y una velocidad de infusión no mayor a 20 milimoles por microhora. Si es grave, va a producir más arritmias cardíacas y en este caso sí podemos optar por concentraciones de 60-80 milimoles y velocidades de infusión más rápidas. Ahí vamos a usar restos de potasio, que son una ampolla de cloruro de potasio en 100 cc de cloruro de sodio al 9%. El calcio, la mayor parte del calcio va a encontrarse en la matriz ósea, solo un 1% está en el líquido extracelular, está unido a las proteínas en un 40%, fosfato y otros aniones. El 10% a otros ionizados solo se encuentra el 5%. La forma activa es la forma ionizada. Se ajusta con la albúmina, el calcio anda unido a la albúmina y se altera en la hipoalbuminemia, así que hay que ajustarlo con la albúmina. El consumo es de 1 a 3 gramos por día, se excreta principalmente por vía intestinal y urinaria y tiene un control hormonal complejo. Por ejemplo, Reina Ulloa. Reina, no. Cuéntame, una hormona que interviene en el metabolismo del calcio. La paratormona, muy bien. Entonces, en hipercalcemia vamos a tener un calcio sérico total mayor a 10.5, un calcio ionizado mayor a 4.8. Causas, el hiperparatiroidismo primario, a la paratormona es una hormona que estimula los osteoclastos, ¿no? Y va a producir hipercalcemia. Afecciones malignas, por ejemplo las metástasis óseas pueden producir hipercalcemia, proteínas relacionadas con la PTH y bueno, lo que hay que las metástasis. Alteraciones, vamos a encontrar neurológicas, disfunción renal, pueden producir cálculos, musculoesqueléticas y gastrointestinales.
En alteraciones cardíacas vamos a encontrar acortamiento del QT, intervalos PRS y QRS prolongados, aumento del voltaje del QRS, aplanamiento de la onda T y puede haber hasta bloqueo auriculoventricular. El tratamiento va a ser con hidratación y diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA tienen la particularidad que producen isostenuria y por eso no van a servir. La calcitonina, que va al contrario del aparato hormona, va a guardar calcio dentro de las células, el famidronato disódico o los alendronatos, que van a hacer que se disminuya la actividad de los osteoclastos, y la plicarmicina también, que es un quelante. En el caso de la hipocalcemia, el calcio sérico menor a 8.5, un calcio ionizado menor a 4.2, causas la pancreatitis, infecciones masivas de tejido blando, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas, hipoparatiroidismo, shock tóxico, lisis tumoral, alteraciones del magnesio. En este caso, la pancreatitis, infecciones masivas, es porque el calcio baja porque se consume, se usa en el tejido, se excreta y se pierde. Y el hipoparatiroidismo, obviamente, por la falta de actividad del aparato hormona, no va a haber reabsorción ósea y se va a perder, vamos a tener niveles de calcio bajos. Va a ser asintomática cuando hay hipoproteinemia que produce concentraciones normales de calcio. La fracción ionizada menos de 2.5 nos va a llevar a síntomas como la parestesia, calambres, espasmos, estridor, tetania, convulsiones, hiperreflexia, el signo de Chebostek y el de Trousseau. Intervalo QT prolongado, inversión de la onda T, bloqueos y fibrilación ventricular. El tratamiento con un gluconato de calcio, y hay que corregir tanto el magnesio, el potasio y el pH. Esto del calcio, en hipocalcemia hay algo que sí van a ver, tal vez con algo de frecuencia, pacientes que vienen hiperventilando o pacientes que hacen episodios de ansiedad, puede ser también quirúrgicos, producen alcalosis respiratorio al barrer el CO2, y esto aumenta la afinidad de la albúmina por el calcio, y hacen hipocalcemias y empiezan a hiperventilar, se desesperan y empiezan a encoger los deditos, a poner rígida la mandíbula. Es porque están haciendo hipocalcemia, ¿ya? Es por la hiperventilación. Entonces el tratamiento ahí sí va a ser corregir la hiperventilación, corregir el barrido de CO2. El fósforo en el líquido extracelular es menos del 1% de la reserva total, los valores están de 2.5 a 4.5, ya sabemos que es un anión intracelular, mantienen la energía, particularmente importante en el ATP. La hiperfosfatemia, la causa va a ser disminución de la excreción urinaria, un incremento del consumo, movilización endógena. Dentro de las causas, las más importantes, enfermedad renal, hipoparatiroidismo, hipertiroidismo. La destrucción celular, la lisis tumoral es particularmente importante como causa de hiperfosfatemia, hemólisis, sepsis, hipotermia grave. La hiperalimentación endovenosa y el uso de laxantes con fósforo. Va a producir complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos, esa es la forma de manifestarse. Y aglutinantes de fosfato, tales como supralfato, antiácidos como aluminio, acetato de calcio, cetazolamida y diálisis, van a ser las medidas terapéuticas. La hipofosfatemia va a ser disminución del consumo, desplazamiento intracelular, aumento de la excreción. Cualquiera de estas va a ser la causa. Pérdidas renales, podemos perder fósforo por la acción de diuréticos, por necrosis tubular aguda, por grandes restricciones hepáticas, recordar pacientes quirúrgicos. En absorción deficiente, ya sea por fijadores de fosfatos o desnutrición, en alcalosis respiratoria, en el tratamiento con insulina, en el síndrome de realimentación, pregunta de examen, pacientes quemados, disfunción cardíaca o debilidad muscular, parálisis flácida, y el tratamiento va a ser complementos por vía oral, parenteral. Se usa parenteral si es menor a 1.7, ¿no? Se puede usar fósforo potásico o sodio. El que van a encontrar sobre todo va a ser el fosfocalium, que se diluye en dextrosis y se administra en infusión en 6 horas. Acá, recordar, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, de la hiperfosfatemia, que está asociada a hiperalimentación, a lisis tumoral, a enfermedad renal. De la hipofosfatemia al síndrome de realimentación, a la absorción deficiente y a las grandes restricciones hepáticas. En particular, esto es lo que tenemos que acordarnos encima. El magnesio, el valor normal del magnesio va a ser de 1.3 a 2.2, es mayormente intracelular, se incorpora al hueso. Un tercio del magnesio en el líquido extracelular está unido a la albúmina sérica y se excreta en heces y en orina. Se puede hacer también retención renal. No tiene una regulación hormonal directa. Vamos a tener estados de hipermagnesemia o hipomagnesemia, hipermagnesemia,
en insuficiencia renal grave, en el uso de antiácidos, laxantes con magnesio, en el consumo excesivo, traumatismo masivo, lesión térmica y acidosis grave. Todas estas son causas. Lo que vamos a observar va a ser disfunción neuromuscular, letargo, hiporreflexia, recordemos magnesio, reflejos, disfunción, hiporreflexia, alteración en la conducción cardíaca, hipotensión, paro. Siempre que escuchen de magnesio tienen que pensar en reflejos. Aumento del intervalo de PR, ensanchamiento del QRS, elevación de ondas T. Ya llevaron obstetricia, ¿no? Bueno, en las gestantes, en la preeclampsia en particular, es una de las indicaciones en las que más se usa sulfato de magnesio. También lo usan como broncodilatador, como relajante muscular. Entonces, a estos pacientes en particular, ¿cómo vamos a fijarnos que no estemos llevándolos a la hipermagnesemia? Va a ser por los reflejos. Ya, el tratamiento en el caso de hipermagnesemia va a ser suspender las fuentes exógenas, corregir la acidosis, y el calcio es el antídoto para contrarrestar los efectos cardiovasculares, y finalmente, si todo falla, la hemodiálisis. En la hipomagnesemia, la causa de disminución del consumo, alcoholismo, inanición, NPT sin reposición adecuada, pérdidas gastrointestinales, pancreatitis, alcoholismo, diuréticos, el uso de anfotericina B, el hiperaldosteronismo primario, las manifestaciones nuevamente neuromusculares, en este caso igual hiperreflexia. Si la hipermagnesemia nos lleva a la hiporreflexia, la hipomagnesemia nos va a llevar a la hiperreflexia. Petania, temblores cardiovasculares, similar a la hipopotasemia, arritmias, y igual va a ser similar a la deficiencia de calcio. Vamos a encontrar prolongación del QT, el PR, depresión del segmento ST, aplanamiento de ondas P, taquicardia ventricular, y el tratamiento sulfato de magnesio si el déficit es grave, menor a 1. Bien. A ver, ¿quién se estaba durmiendo? Ahí el que se durmió. Doctor, la pregunta es esta. Y la doctora de allá atrás también, que estaba durmiendo. A ver. Doctora, ¿usted? ¿Le ayuda el doctor? ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, dice: el laboratorio informa a un médico que un paciente que le atiende tiene un potasio sérico de 6 en las pruebas del laboratorio de rutina. ¿Cuál es el orden correcto de pasos para atender esta situación? La C dice: solicitar un EKG, administrar insulina y glucosa para los cardiovasculares y solicitar un espacio de sangre entera confirmatoria. La B. La hiperpotasemia es indicación para obtener un EKG. Ya sabemos qué produce la hiperpotasemia en el EKG. Ondas T picudas. Y buscamos ondas T picudas, seguido de la cuantificación confirmatoria, luego se administra. Bueno, insulina y glucosa no es el primer paso que van a administrar. Ya sabemos cuál es lo primero que van a administrar: gluconato de calcio. ¿Quién más se durmió? ¿Quién dijo yo? Ya. Erika Navarro. Erika. Pero tú está despierta, a ver, niños, cuéntanos. La B, ¿Por qué? porque se falta la mitad de las... La mitad en las primeras 24 horas. La B. Bien. Vamos al equilibrio ácido-base. Bien, entonces en la homeostasis ácido-base vamos a tener dos órganos principalmente: pulmones y riñones. Los pulmones van a vaciar, van a tratar de barrer rápidamente el equilibrio, van a absorción más rápida. Los riñones van a demorar más, hasta 6 horas después, y persiste por varios días. Dentro del organismo tenemos amortiguadores de esa acidez, que va a ser las proteínas, los fosfatos, el bicarbonato, que se puede transformar a ácido carbónico.
vamos a tener quimioreceptores sensibles al hidrógeno, tanto en el cuerpo cardiotídeo como en el tronco encefálico. ¿Y cuál va a ser el reflejo de la ventilación? Al aumentar el número de hidrogeniones, la respuesta en la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, semiología, ¿cómo se llama la respiración de la acidosis metabólica? Eso se sabe. La respiración de Kussmaul, ¿cierto? Porque trata de barrer los hidrogeniones, trata de barrer el CO2 para llevar a compensar con la alcalosis respiratoria, ¿no? Bien, entonces el pH normal va a ser alrededor de 7.4. Si tenemos un pH menor a 6.4 acidosis, si el trastorno primario va a ser del bicarbonato, vamos a tener una acidosis metabólica, si es del CO2 una acidosis respiratoria, que se pueden compensar con una compensación respiratoria. La acidosis metabólica va a tratar de compensar con una alcalosis y la acidosis respiratoria con una acidosis. La compensación va a ser renal, ¿no? En este caso. En la alcalosis, de forma similar, si la alcalosis, el bicarbonato es lo que está aumentado, vamos a hablar de alcalosis metabólica. Si es el PCO2 lo que está aumentado, vamos a hablar de una... Aquí está mal, el PCO2 ha bajado, es una alcalosis respiratoria. La alcalosis metabólica va a tratar de compensar con una compensación respiratoria, con el aumento del CO2, y en el caso de la alcalosis respiratoria va a tratar de compensar de forma renal. La compensación, hablamos de compensación esperada de los trastornos ácido-bases simples. Ya sabemos que la acidosis metabólica, el cambio inicial va a ser la disminución del bicarbonato, la respuesta compensadora va a ser la disminución del PCO2. La disminución del PCO2, ¿cómo la obtenemos? Con la hiperventilación, ¿no? Y la compensación esperada va a ser lo que pueden ver. Al igual en la alcalosis metabólica, el aumento va a ser el aumento del bicarbonato, la respuesta compensadora va a ser el aumento del PCO2, y esa es la compensación esperada. De la misma forma vamos a tener en la acidosis respiratoria y en la alcalosis respiratoria, solo que aquí en particular, como la compensación va a ser por el riñón, vamos a tener una compensación esperada de forma aguda y una compensación crónica. Recordemos que el riñón demora hasta 6 horas en actuar y persiste por varios días. Entonces, si es crónico, la compensación va a ser distinta si es un trastorno agudo que crónico. Si la compensación está dentro de lo esperado, hablamos que es una acidosis o una alcalosis compensada. Pero si está fuera de lo esperado, estamos hablando de un trastorno mixto. Bien, la acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica tenemos acidosis con anion gap normal y con aumento del anion gap. ¿Cuáles cursan con aumento del anion gap? La ingestión exógena de ácidos. Acá tiene que entrar ácido de algún lado, o por producción endógena o por exógena. Si es endógena, cetocidosis, la lactocidosis, el lactato en acidosis láctica o ácidos orgánicos. Si es anion gap normal, la causa va a ser pérdida de bicarbonato, fístulas, diarrea, eliminación renal y la ganancia de cloruro. No se modifica en este caso el anion gap. El anion gap lo vamos a calcular a partir del sodio, el cloro y el bicarbonato. En el desequilibrio aniónico normal, el anion gap es menor a 12 y se debe principalmente a la alúmina, de modo que se tiene que ajustar para la alúmina. Hay una fórmula de anion gap corregido de acuerdo a la alúmina. En la acidosis láctica, que es una acidosis metabólica con un anion gap aumentado, vamos a ver que el manejo va a ser reanimación con volumen. Esta es particularmente la acidosis láctica importante para pacientes quirúrgicos. La reanimación con volumen, el bicarbonato no se recomienda porque disminuye la descarga de oxígeno, empeora la acidosis intracelular y el bicarbonato finalmente se va a transformar en ácido carbónico que difunde hacia las células, o CO2 que difunde hacia las células. ¿En qué momento vamos a usar bicarbonato para corregir esa acidosis? Cuando tenemos el pH menor a 7.2. En ese caso sí es una acidosis grave y tenemos que corregir con bicarbonato. El déficit de bicarbonato lo vamos a calcular a partir de la fórmula que pueden ver, el peso corporal total por 0.4 por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato medio. ¿Sí? Si no es el pH, si no está menos a 7.2, no se corrige con bicarbonato, es peor. Se corrige el trastorno subyacente. La alcalosis metabólica va a ser el resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución del potasio. Alcalosis, hipopotasemia. Acidosis, hiperpotasemia. Reanimación con líquidos insuficientes o tratamiento diurético. En pacientes operados, pacientes quirúrgicos, es importante la reanimación con líquidos insuficientes como causa de alcalosis metabólica. La hipopotasemia, recordemos que hay un intercambio de potasio por hidrogeniones, así que la alcalosis se va a relacionar con hipopotasemia.
Cuando las pérdidas son solo gástricas, como por ejemplo en el síndromes pilóricos, vamos a observar alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica. Alcalosis metabólica vamos a tener aquellas que responden a cloruro y las que no responden a cloruro. Las que no responden a cloruro son por exceso de mineralocorticoides. En este caso vamos a tener que medir el cloruro urinario. Si el cloruro urinario es menor de 15, las causas van a ser reanimación con líquidos insuficiente, pérdidas gastrointestinales, diuréticos o fosfohipercapnia. Estas responden a cloruro. Cloruro urinario mayor a 20, la causa va a ser exceso de mineralocorticoides, carga de álcalis, diuréticos o hipopotasemia grave. Y acá el tratamiento va a ser tratar de transformar su vida. Tratamiento, la interrupción del álcali, restitución del cloruro y del potasio y las deficiencias de volumen. En paciente quirúrgico, alcalosis metabólica, hay que asociarlo a una reposición de volumen insuficiente. Trastornos respiratorios primarios, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Recordemos que el CO2 difunde 20 veces más que el oxígeno, así que la hiperventilación nos va a llevar a barrer CO2. Entonces, la alcalosis respiratoria, la causa va a ser hiperventilación alveolar. En pacientes operados, dolor, ansiedad, trastornos neurológicos, los dos primeros son los más importantes. Fiebre, bacteriemia gram negativa, tirotoxicosis, hipoxemia. La hipocapnia aguda incrementa la captación de potasio y fosfato por las células y aumenta la unión del calcio por la albúmina, que es lo que les dije hace un momento cuando hablamos del calcio. La acidosis respiratoria vamos a observar en la ventilación alveolar insuficiente, en narcóticos, sobredosis de narcóticos, lesión del sistema nervioso central, en causas pulmonares, cuando hay secreciones, atelectasias, EPOC, dolor por incisiones abdominales o torácicas. En caso de dolor el paciente no ventila, la ventilación es superficial y eso ocasiona de que retenga CO2. Distensión abdominal, ascitis, el síndrome de compartimento. Ascitis, distensión abdominal, la misma historia. El tórax no expande del todo y el paciente retiene CO2. Bien, allá, ¿quién se durmió? David. Sí, doctora, usted que me está mirando, sí, ahí está ahí. Usted, no, detrás tuyo. Sí, tu pregunta. Ah, ya, para esa parte sí estaba despierta. Está ahí. Reanimación líquida insuficiente. El tratamiento con bicarbonato, a ver. Apnir Flores. Apnir, cuéntanos. La B, ¿no? Porque está en una acidemia resistente. Hemos dicho bicarbonato en acidosis metabólica solo cuando tenemos pH menos de 7.2, ¿no? Si no, hay que tratar el trastorno subyacente. Bien, ahora en cuanto a líquidos y electrolitos tenemos que saber qué hay soluciones que vamos a usar. Dentro de las soluciones que vamos a usar vamos a tener coloides y cristaloides. Los cristaloides son los que más vamos a usar con frecuencia y tienen que conocer las concentraciones de lo que están usando. Y los coloides, por otro lado, van a ser los albúminos, los estranos, las gelatinas, que si bien es cierto tienen particularidad, un uso particular para el momento de mantenerse en el intravascular, son más caros y pueden asociarse a trastornos de la coagulación. ¿Ya? Para que se acuerden, si nosotros administramos un cristaloide y si administramos 4, solo uno se queda en el intravascular. Es decir, si administramos 1 litro de cristaloides, solo 250 se quedan en el intravascular. El resto difunde al intersticio. En cambio, si administramos un coloide, la relación es de 1 a 1. Si administramos 1 litro, queda 1 litro. Pero el problema es que son más caros y producen trastornos de coagulación. Dentro de los que deben acordarse, el lactato rinker en particular, sobre todo ya tiene las guías, ya está, dice que se usa y va bien en pancreatitis aguda y tienen que recordarlo. El cloruro de sodio del 0.9%, que tiene una osmolaridad ligeramente mayor a la plasmática, pero los miliequivalentes es la que más vamos a usar, que contiene 154 miliequivalentes de sodio.
La dextrosa al 5%, que tienen que recordar cuánta es la cantidad de dextrosa y de calorías que ofrece. El lactato Ringer en particular, nuevamente recordarles esto de la pancreatitis y sobre todo su utilidad en las acidosis, porque este lactato va a funcionar como bicarbonato, se va a evitar el empeoramiento de estados acidóticos, sobre todo cuando hay ganancia de cloruro, como al caso contrario de lo que es el cloruro de sodio. Si tenemos un estado acidótico con ganancia de cloruro y le vamos a dar más cloruro, pues tiende a empeorar. Ella ofrece la ventaja del lactato Ringer, ¿no? Tiene menos concentración de cloruro en relación al cloruro de sodio en el cuerpo. Otras soluciones, las últimas debajo, de estranos que no van a ver casi, la salud y la albúmina que sí van a ver, la van a usar. Las gelatinas, la polifilina, como les dije, la particularidad y la mayor utilidad es que se mantienen dentro del intravascular. Sí apoyan al volumen circulante efectivo, pero son más caras y no se ha demostrado, no hay evidencia que mejore la sobrevida en casos agudos del uso de albúmina del uso de coloides frente al uso de cristaloides. Bien, en el preoperatorio, entonces ya sabemos que la regla de Collier y Segar, esto ya lo hemos visto, debemos de considerar los déficits de volumen en enfermos con pérdidas gastrointestinales, así como en individuos con consumo deficiente. O sea, si tenemos un paciente en NPO, tenemos que considerar que en el preoperatorio debemos administrar todo el requerimiento que le corresponde. Si tenemos un paciente que no está tolerando dieta, vamos a tener que administrarle lo que le falta en el requerimiento. Igual si hay un tercer espacio o no funcionales, vamos a tener que considerar el momento de hacer la terapia hídrica para no llevarlo a un estado hipervolémico, ni tampoco dejarlo en un estado hipovolémico. Hay que tener particular cuidado en el déficit de volumen importante en enfermedad renal y en ancianos sobre todo. Si se pasan de volumen los congestionan, les llevan a estados hipervolémicos de forma muy fácil. En el transoperatorio hemos dicho de que las pérdidas insensibles van a variar dependiendo del tipo de cirugía. Cirugías grandes pueden llegar a pérdidas de 11 ml kilo hora. En cambio, cirugías más pequeñas pueden ser de 1 a 13 ml kilo hora. Por eso, las operaciones abdominales abiertas, además de la pérdida de sangre, que suele ser mayor, hay mayor pérdida de sangre por cirugía abierta que por laparoscopía, se acompañan de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquido peritoneal, edema de la herida y la evaporación que se produce. Las heridas grandes del tejido blanco, el blando, las fracturas complejas con lesión concurrente del tejido blando y las quemaduras se relacionan con otras pérdidas del tercer espacio, las cuales deben considerarse en el quirófano. En cirugías cortas van a ver que no se hace mucho problema el anestesiólogo, pero en cirugías prolongadas sí es importante el balance, porque el anestesiólogo va a tener que mantener al paciente en un balance alrededor de cero para no llevarlo a estados hipervolémicos ni tampoco tenerlo deshidratado. Si nos llevamos a un estado hipervolémico, lo tenemos deshidratado, aumenta el estrés quirúrgico, aumenta la respuesta inflamatoria y el resultado es peor. Estas pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema en el tercer espacio, ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular. Las funciones normales del líquido extracelular hablamos del volumen circulante efectivo, el volumen que va a ir por el intravascular, que va a participar en la excreción renal, que va a ayudar en la perfusión. Este volumen que se pierde, que se hace en el tercer espacio, no trabaja en ninguno de estos. Por otro lado, en el postoperatorio ya sabemos que vamos a tener un balance hídrico positivo los primeros días del postoperatorio dependiendo de la respuesta inflamatoria del paciente. Lo que vamos a tener que asegurar es una diuresis adecuada y va a ser necesario corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias e incluir las cantidades necesarias constantes aunada a los líquidos de sostén. Los líquidos de sostén ya sabemos que lo vamos a calcular por Collier y Segar. En el periodo inicial del postoperatorio se administra una solución salina isotónica. En el periodo inicial evitamos usar dextrosas, particularmente la literatura menciona que usamos solo solución salina isotónica. La que más vamos a usar va a ser cloruro de sodio al 0.9%. Ligeramente hipertónico, pero va bien. Luego de las primeras 24-48 horas se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5%, en solución salina al 0.45%, la que se añade dextrosa en pacientes que no toleran la nutrición entera. Esta dextrosa al 5% solo nos va a ofrecer, cada frasco de dextrosa al 5% nos ofrece 200 calorías, que no cumple el requerimiento calórico del paciente, pero sí nos evita llevarlo a que active el ciclo de la alanina, a que empiece a consumir sus proteínas para mantener niveles de glucosa. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces agregamos potasio a los líquidos intravenosos, porque si agregamos potasio en un paciente con falla renal que está en anuria, ese paciente va a ser hipercalémico.
Bien, situaciones especiales va a ser el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.